The Hollies fueron uno de los mayores y más exitosos grupos de pop rock de la denominada invasión británica. Ellos empezaron a grabar en 1963 y se apoyaron en gran medida en el R&B y las primeras raíces del rock and roll, clara influencia de muchas bandas británicas de esos tiempos. Rápidamente desarrollaron un estilo más distintivo en armonías de 3 partes, guitarras de timbre, armonías vocales. Su mayor influencia fueron los Everly Brothers, a decir del mismo grupo. Y sus canciones eran compuestas por sus escritores externos, sobre todo Graham Gouldman, y por sí mismos, y finalmente compusieron la mayoría de su repertorio por su cuenta. Pero dejaron algunas canciones muy recordadas en la historia del rock, y hasta una cierta riña con The Beatles. Por eso echemos una mirada a la historia de The Hollies. I meant by that probably that the girls wanted the Beatles more than they wanted us. And the Hollies were a very fine band, very energetic, but there was something about the Beatles. I used to work at a club called the Oasis Club, and we did a couple of shows with the Beatles. But when they walked into the room, every girl turned around. They had something, and it was obvious. And the Hollies didn't have that. Do you know what that something was? Yes, sex appeal. Does Sex Appeal sell albums? Of course. Sex appeal sells anything. No, we didn't want what they have. We wanted to make music that was as good as that. And we tried greatly. And, you know, the Hollies had, you know, by the time I left, probably 15 or 16 top 10 records. Los primeros y mejores discos de The Hollies traían a la mente una línea melódica muy similar a los primeros éxitos de The Beatles, aunque los Hollies no estaban en esa clase, ni llegaron a tener la capacidad para el crecimiento artístico como los Fab Four. Sin embargo, intentaron explorar varios estilos como el folk rock, algo más sofisticado y sonidos ligeramente psicodélicos a medida que avanzaba la década, especialmente en sus álbumes, que contienen bastantes aspectos destacados que a veces se pasan por alto. Alan Clark, cantante principal, y Graham Nash, voz y guitarra, habían sido amigos desde su infancia en Manchester y formaron el núcleo de The Hollies a principios de los años 60 con el bajista Eric Haydock. A principios de 1963, The Hollies llenaron el vacío que habían dejado The Beatles en The Cavern, el club caverna de Liverpool, al menos en el aspecto del show. Y es ahí donde el productor de EMI, Ron Richards, los vio tocar y los hizo firmar para la discográfica. El guitarrista Big Steel se retiró antes de la primera sesión y fue reemplazado por Tony Hicks, de 17 años. El baterista Don Rathbone solo tocó en un par de temas antes de ser reemplazado por Bobby Elliott, quien había tocado con Hicks en The Dolphins. Pronto los cambios dieron resultado. Hicks contribuyó mucho al grupo con su trabajo de guitarra y composición, y Elliott es considerado uno de los mejores bateristas de todo el pop rock. Aunque sus primeros singles fueron covers de R&B, los Hollies no fueron rivales para los Rolling Stones o, para el caso, los Beatles. Más se destacaban con material de pop rock que, complementados con armonías interesantes, hicieron una serie de éxitos increíbles en el Reino Unido en los años 60, convirtiéndose en el top 20 casi 20 veces. Algo curioso es que algunos de sus mejores singles de mediados de los años 60, como Here I Go Again, Way Through y el número 1 británico I'm Alive, pasaron prácticamente desapercibidos en los Estados Unidos, donde no llegaron al top 40 hasta principios de 1966, cuando Look Through Any Window, de Graham Gouldman, finalmente lo logró. En 1966, Eric Haydock abandonó el grupo, sin más, siendo reemplazado por Bernie Calvert. A finales de 1965, The Hollies grabaron una versión de If I Needed Someone de The Beatles, autoría de su guitarrista George Harrison, canción que era producto de la influencia del sonido del grupo estadounidense The Byrds. La respuesta a la versión de The Hollies no fue buena, para nada lo que se esperaba, solo llegó al puesto número 20 y la prensa la criticó de manera dura. Se dice que Harrison llegó a odiar el cover y John Lennon tuvo varios intercambios de palabras con The Hollies debido a la frustración del fracaso. Obviamente se pensó que un tema Beatle debía ser un éxito.
Pero The Hollies finalmente rompieron el mercado de los Estados Unidos a lo grande con Bus Stop de 1966, su primer top 10 en los Estados Unidos. También On a Carousel, Carry On y Stop 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 fueron grandes éxitos. En ese sentido, The Hollies estaban siendo una opción satisfactoria para los oyentes orientados al pop, que consideraban que las creaciones cada vez más experimentales de grupos como The Beatles o Kinks eran demasiado difíciles de seguir. Al mismo tiempo, la producción y las armonías eran lo suficientemente sofisticadas para mantener una audiencia más amplia que la de la invasión británica orientada a los adolescentes y las gomas de mascar, como dijo Dylan. En esto entraban grupos como Herman's Hermits, por ejemplo. Sus discos mostraron un lado más serio y ambicioso, sin olvidar la verdad de que su fuerte era el pop rock bien ejecutado. Nash, sin embargo, quería evolucionar más como artista, lo cual demuestra en el single King Meet Us in Reverse de 1967. Pero su modesto éxito comercial no fue un buen augurio para su influencia sobre la dirección de la banda, y sus siguientes sencillos se pegaron más a lo romántico y tradicional. Para 1968, sin embargo, Nash se sentía realmente limitado por la orientación comercial de la banda, y al final del año se fue a los Estados Unidos para ayudar a fundar Crosby, Stills and Nash. Su partida realmente marcó el final de la era pico del grupo. I left the Hollies for a couple of reasons. One of them was that I didn't feel that they trusted my need for direction. Every Hollies single that we have made, apart from the first couple, made it into the top 10, and that's where we were used to being. You'd bring out a single, it would go into the top 10. That's what we were used to. When I was with the Hollies, I think we had 14, maybe 16 top 10 hits, right? King Midas in Reverse came along, and that I wrote in Croatia. And we made a very decent record of it. But it only got into the top 30. And so the Hollies were, bloody hell, we failed, And now most bands would give their right arm to have a top 30 hit. But because we were used to being in the top 10, being in the top 30 wasn't so special, right? So that was one point. Then they wanted to do an album of Bob Dylan songs. And I just didn't like the way that it was going. I'm a great fan of Bob Dylan. I think he's our greatest poet, and I think he's one of our greatest singers. And the way that the Hollies wanted to do some of his stuff appalled me. I did actually sing on Blowing in the Wind, and it's out there somewhere, and to me it's just awful. It's kind of a Las Vegas kind of, how many roads can... Come on, this isn't the Rat Pack here. Come on, let's go. Anyway, so those couple of things, plus... And it was obvious to me that my time with the Hollies was coming to an end. I was taking a big chance. My friends thought I was crazy. You're leaving the Hollies, all this fame, all these women, all this money. Are you nuts? But they hadn't heard what me and David and Stephen sounded like. And if they had, they would probably have understood. Hollies sin Dylan de 1969, álbum de covers de las canciones de Bob Dylan, fue mal recibido por algunos críticos, aunque tuvo ventas decentes en Gran Bretaña. Nash fue reemplazado por Terry Sylvester, anteriormente de las bandas de Liverpool, The Scots y Swingin' Blue Jeans, pero la mala racha continuó por un tiempo. He Ain't Heavy, He's My Brother, de hecho fue uno de sus mayores singles internacionales, pero el grupo realmente estaba llegando a un callejón sin salida. Habían logrado una carrera muy larga en la cima considerando que no habían cambiado mucho su fórmula desde mediados de los años 60, agregando suficiente sofisticación a las letras y los arreglos para evitar sonar marcadamente anticuados. Sin embargo, parecía evidente que realmente no eran capaces de producir obras de larga duración tan atractivas como para atraer a la audiencia y que sus singles, aunque aún eran éxitos en ocasiones, no eran tan memorables como su mejor trabajo de los años 60. Pero, a principios de los años 70, el éxito Long Cold Woman in a Black Dress significó un renacimiento, una canción rockera tipo Creedence Clearwater que se convirtió en el número 2 en los Estados Unidos en 1972. Sin embargo, en el momento en que se convirtió en un éxito, Clark, quien había cantado el primer sencillo, se había ido para empezar una carrera solista. Fue reemplazado por el vocalista sueco Mikael Rickfors.
Finalmente Clarke se reincorporó a mediados de 1973 y el grupo tuvo su hit internacional The Air Dry Breeds, una composición de Albert Hammond que se convirtió en el número 2 en el Reino Unido y el número 6 en los Estados Unidos. Increíblemente no sé cómo no llegó al número 1. En 1974 el grupo continuó grabando una serie de nuevos álbumes en la segunda mitad de los años 70 y continuaron la senda en la década de los 80 con menor relevancia. El grupo continuó tocando en conciertos y haciendo buenos discos, pero no hubo una demanda pública de nuevos lanzamientos y en los años 90 habían dejado de hacer nuevas grabaciones de estudio. Entrado el siglo XXI, Alan Clarke, después de casi 40 años como vocalista principal de la banda, notó que su canto no lo dejaba conforme y decidió retirarse, dejando Hicks y Elliott como los dos últimos miembros principales del grupo. El primer sucesor de Clarke fue Carl Wayne, el antiguo cantante de la banda The Move, originada en Birmingham en la década de 1960, que lideró la banda en el escenario durante los próximos 2 años. En 2003, EMI Records reconoció el significado musical de The Hollies con una enorme y enormemente satisfactoria caja de 6 CD The Long Road Home, 1963-2003, que abarca todas las épocas y la mayor alineación de la historia del grupo, y que contiene una gran cantidad de pistas inéditas y no registradas previamente. La muerte de Wayne en 2004 llevó a otro cambio en su alineación, pero en 2006 el grupo se recuperó con su primer álbum de estudio nuevo en 23 años, apropiadamente titulado Staying Power, que incluyó a Hicks y Elliott en el núcleo de una alineación que incluía a Peter Howard en las voces principales, con Ian Parker en los teclados, Steve Lowry en la guitarra y Roy Stiles en el bajo. Aunque no se distribuyó ampliamente fuera de Inglaterra, el registro, irónicamente, su primer álbum de estudio original en CD, demostró ser una actualización muy buena del sonido del grupo, conservando lo suficiente de sus elementos tradicionales de pop y armonía para satisfacer a los oyentes de todas las épocas. Un DVD en vivo derivado de un concierto de diciembre de 2006 en Bélgica se emitió en 2007, un año que también vio una gran parte de su catálogo vintage para obtener más relanzamientos de CD, principalmente a través de EMI. En 2009, The Hollies regresaron con un nuevo álbum, Then, Now and Always, y al año siguiente recibieron uno de los mayores galardones de su carrera cuando The Hollies fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El grupo continuó de gira por el Reino Unido y Europa, y su viaje por carretera de 2012 resultó en un álbum en vivo, Hollies Live Hits de 2013. Nos pusimos las melodías. Y en 2014, cuando la banda celebró su 50 aniversario como acto de grabación, lanzaron una colección especial de 3 discos, 1550, un conjunto que cubrió la historia del grupo en 50 canciones e incluyó una nueva canción, Skylarks. Comenta qué te parece The Hollies, cuál es tu canción preferida y deja tus sugerencias para nuevas historias. Esto fue parte de la gran trayectoria de esta banda, de la invasión británica llamada The Hollies, temas como Stop, 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 Bus Stop, Long Cold Woman in a Black Dress, He Ain't Heavy, He's My Brother, Sorry Suzanne y la célebre The Earth Dry Breeds quedarán siempre como algunas de mis preferidas y de muchos. Los creadores de una gran armonía en el rock. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.